Dice así: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para su consolación y salvación. O si somos consolados, es para su consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como somos sus compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por la comunión que nos permites tener como hijos tuyos. Gracias por este miércoles, primer miércoles del mes de febrero, por el ayuno que nos concedes tener hoy. Lo ofrecemos a ti, Señor. Tú sabes la búsqueda de cada uno de nosotros en conocer tu voluntad respecto a este ayuno. Concédenos, Señor, ver tu voluntad, ver tu gloria, ver triunfar tú sobre las adversidades y sobre el enemigo. Gracias por esta carta de consolación. Gracias por esta carta que nos instruye a mirar a nuestro interior y a saber que estamos en medio de un cuerpo, Señor, y que las aflicciones que podamos estar atravesando también son para que tú traigas consolación a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, hace 8 días estuvimos viendo acerca de la consolación. Hasta ahí creo que abordamos eso. No sé si alguien antes de iniciar todavía tenga algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que estuvimos viendo hace 8 días, de cómo Dios nos permite pasar por muchas tribulaciones y Él mismo nos consuela para que así mismo Él nos use para consolar a otros. ¿No? Bueno, vamos al versículo 5. Y les quiero hacer una pregunta. Porque dice Pablo, de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dice, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y en el verso 6, al final vuelve a decir, en el sufrir las mismas aflicciones. Les voy a preguntar, ¿qué serían las aflicciones de Cristo? Sufrir las aflicciones de Cristo. Acuérdense que este es un estudio, ¿no? Y entonces vamos a profundizar un poquito. ¿Hay micrófono? ¿Otro micrófono? Acá, Liz, por favor. Pues yo pienso que es cuando padecemos por el Evangelio, cuando por causa del nombre de Cristo somos vituperados. Eso es sufrir pienso que eso es sufrir las aflicciones de Cristo. Gracias, Liz. ¿Alguien más? Fíjense, voy a repetir el versículo 5. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Cuáles son las aflicciones de Cristo que nosotros los cristianos padecemos?
Porque a lo mejor alguno dirá, bueno, ¿qué no dijo Cristo en la cruz? Consumado es. ¿No hizo todo Cristo? ¿Tenemos que padecer aflicciones también de Cristo nosotros? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Quién dijo sí? A ver, por ahí. No, pero tú no. No, es que por allá atrás oí que alguien dijo sí. ¿Cuáles serían las aflicciones de Cristo? Ya Liz dijo algo. ¿Sí? Lo que nosotros estamos padeciendo por el Evangelio, por predicar el Evangelio. ¿Qué más? A ver, Anita, ahí va el micrófono. Que no le creyeran a él que él era hijo de Dios y que nosotros cuando compartimos el evangelio a veces no nos creen lo que decimos de él. A ver, dejémoslo ahí. Acá está Javier Solizo. ¿Está Adrián? Ahí Adrián iba a decir algo. No, dáselo a Adrián. ¿No? A Javier. Bueno, yo creo que no es tratar de escapar de las aflicciones de este mundo, sino prepararnos para ellas, ¿no? Prepararnos a... Sí, o sea, decías de sufrir, ¿qué es sufrir, no? En las aflicciones. Sí, pero dice aquí las aflicciones de Cristo. Ah, ok. ¿Cuáles son? Ah, ok. ¿Vale? Sí, o sea, porque hace 8 días estuvimos viendo que el sufrimiento, las tribulaciones, nos van a venir a todos. A los seres humanos es inherente el dolor, el sufrimiento. Pero aquí específicamente el apóstol Pablo está hablando de las aflicciones de Cristo que nosotros vamos a padecer. El rechazo. El rechazo al compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio. De nuestros familiares también, por convertirnos o por creer en Cristo. A ver, vamos, porque Pablo llega a abundar un poquito más o tiene otros versículos. Vamos a la segunda carta, ahí mismo, al capítulo 4, al verso 10. Dice Pablo, el mismo Pablo escribe, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y vamos a Filipenses 3:10. Dice en Filipenses 3:10 Pablo, les doy un poquito más de datos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y en Colosenses 1:24 dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué falta en el cuerpo, en la iglesia, de las aflicciones de Cristo? O sea, esto ya nos da más luz, ¿sí? Estos versículos que Pablo también escribe. Fíjense, si vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Pablo va en el camino a Damasco y el Señor sale a su encuentro y lo tumba, dice Memo que del caballo, y era blanco el caballo además, ¿sí? No, ese era de Napoleón. Entonces lo tumba y el Señor le dice a Pablo, Saulo, Saulo, porque ahí era Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Y entonces Pablo en ese momento tiene una revelación de Dios, aparte de que el Señor se le apareció en el camino a Damasco, tiene una revelación porque Pablo no estaba persiguiendo directamente a Cristo. Estaba persiguiendo a los cristianos que habían depositado su fe en Cristo. Pero el Señor le dice, ¿por qué me persigues a mí? Y miren, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y nosotros somos el cuerpo. Pero todo lo que le pasa a la cabeza, le pasa al cuerpo. O sea, no está desligada la cabeza del cuerpo. Y la obra de Jesús fue total, fue completa, ¿sí? Pero también nosotros vamos a seguir, dice el apóstol Pedro, vamos a seguir las pisadas de Cristo, vamos a andar en ellas, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que también nosotros vamos a padecer aflicciones, las mismas aflicciones que padeció Cristo, muchas de ellas las vamos a pasar. Y Pablo después empieza a decirnos todo lo que él sufrió, porque después de que él queda ciego, ¿sí?, el Señor envía a un hermano, a Pablo, a Ananías, y por medio de él le dice a Pablo, dile a Pablo que yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. O sea, no porque no hubiera sido completa la obra de Jesús, sino ahora la labor de los ministros, de los creyentes, para llevar el evangelio, para que la iglesia crezca y sea edificada, va a ser también llena de aflicciones. No es fácil enfrentarse a este mundo como Jesús. No fue fácil para él enfrentarse a este mundo. En la célula de ayer estamos viendo la última semana de la vida de Jesús. Y ayer estábamos viendo, por ejemplo, a todo lo que él se enfrenta, cuánta oposición hubo de los fariseos, de los saduceos, se les unen los herodianos, una porción, una secta que seguían la dinastía de los Herodes, ¿sí? Y todos ellos están tratando de destruir a Jesús, están buscando la forma cómo hacer para matarlo. Dicen, no sé, ahorita en estos momentos de la fiesta, busquemos la oportunidad, y entonces sale el traidor Judas y lo entrega, ¿sí? Pero todo lo que vamos viendo en la vida de Jesús vienen siendo oposición, y después viene la aflicción, la tribulación que viene a su vida, la forma en que padece, en que sufre. Pablo presenta su currículum y dice lo que le pasó, dice, fui apedreado, ¿sí? Fui azotado, fui puesto en la cárcel, naufragué, ¿sí? Y empieza a presentar todo lo que él ha sufrido, las aflicciones, y dice en Colosenses, vuelvo a leer el verso 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y debemos estar dispuestos a padecer todas las aflicciones que sean necesarias por la iglesia. Y miren, ahorita te doy la palabra, Daniel. Hay otro versículo, no me acuerdo dónde está, pero lo escribe también Pablo. Y dice él, ¿quién enferma y yo no enfermo? Si quieren búsquenlo y me dicen dónde está. Pero dice Pablo así, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y miren, hermanos, sobre todo a los ministros. Nosotros no somos psicólogos, aunque a veces metemos psicología. Pero no somos psicólogos, no damos una consulta y nos desligamos de sus problemas. Nosotros cargamos con sus problemas. Y esto es solo gracias a Dios, porque les aseguro, aún un psicólogo o un psiquiatra le afecta lo que atiende. Sí, y luego andan buscando terapia para ellos mismos. Pero algo Dios nos da a nosotros, que a pesar de que estamos escuchando quizás broncas y broncas y broncas, no, a pesar de que nos cargamos de eso, pero no desfallecemos en cuanto a eso, pero no se nos olvida. No crean que ya salieron de la oficina o oramos por ustedes en la oficina y ahí se quedó el asunto y ya.
No, nos quedamos cargados y estamos orando y estamos a veces sufriendo. Miren, les voy a contar una vez que pasó algo aquí. Venía una familia aquí. La hija de ella no era hija de él. Y había un intento de abuso sobre esta jovencita. Ella llegó ahí unos días con otra familia, con la familia en ese entonces el pastor Paco Fermín. Se fue 15 días allá por el temor que esta jovencita tenía de que abusaran de ella. Un domingo regresaron aquí, llegó la mamá, el padrastro, y le dijeron, vámonos, te vas con nosotros ya a la casa. Y entonces se metió ahí en la biblioteca, pero hecha un mar de lágrimas y angustiadísima, y decía, no me dejen ir con ellos, por favor, porque sabía que la podían abusar sexualmente. Decía, no me dejen ir, por favor, no me dejen. Y entonces llegué yo y dije, ¿qué te pasa, hija? Dice, pastor, por favor, no me deje ir, yo no me quiero ir con ellos. Y la vi tan mal, dije, no te vas a ir, no te vas. Y entonces la mamá llegó y me dijo, vámonos, le dijo a la niña, vámonos. No, le digo, no se va a ir. Dice, ¿quién es usted para que no me deje llevar a mi hija? Digo, no se va a ir. Y después nos metimos en una oficina y se metió la niña y la mamá. Y entonces la agarró y dice, te va. Digo, no te la vas a llevar. Ve cómo está, por favor. ¿Entiendes? Tu hija. Tú nos contaste algunas cosas de cómo estaba expuesta a algo. Por favor, no te la puedes llevar. Déjala aquí. No, que es mi hija, y que la empieza a jalar y que abre la puerta. El padrastro dice, no aviente a mi esposa. Le digo, tú no te metas. No estoy aventando a tu esposa, tú no te metas. Salte. Finalmente no se la llevó. Digo, y lo pongo esto como ejemplo porque, hermanos, el cuerpo, la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que sufrir por ella. ¿Ustedes creen, dice la Escritura, que cuando Jesús vio a la gente que estaba como ovejas sin pastor, dice, él fue movido a compasión, a misericordia? Y nosotros no podemos permanecer indiferentes cuando vemos una situación que en la iglesia está sucediendo. Por ejemplo, no podemos ver a alguien que esté pobre, que no tenga qué comer, y nosotros como si nada. Bueno, a ver, hermano, voy a orar por ti. Señor, provéele. Dale de tus riquezas en gloria, que hoy pueda tener el sustento. Ya, dice, y vete en paz. La Escritura dice, no hagas eso. Se dale para que coma. Y todo eso nosotros tenemos que estar sufriendo. Cuando vemos aquí gente destrozada, ¿alguien recuerda? Hace algunos años vino un hermano llamado José Acevedo, ¿alguien se acuerda de él? Y él contó cosas muy fuertes aquí desde el púlpito, cosas de tipo sexual. Y él usó una frase y dijo, todos tienen una historia que contar. Todos. Y me acuerdo que llegó a la oficina una persona y me dijo, pastor, yo tengo una historia que contar, ¿me puede escuchar? Digo, sí. Dice, desde los 10 años, mi padrastro me abusó. Mi mamá sabía y lo permitió. Durante 4 años me abusó. A los 14 años me embarazó mi padrastro. Me sacaron de la escuela y me llevaron a otro estado hasta que di a luz. Ellos registraron a mi hijo a su nombre. Me prohibieron decir algo. Dice, mi hijo creció conmigo creyendo que era mi hermano. Mi hijo ahora es drogadicto.
No he podido decirle en todos estos años que es mi hijo. Mi mamá sigue viviendo con ese hombre que yo odio. Y si no puedo entender cómo, sigue viviendo con él. Pero después lo que yo no entendí es que ella le dejaba a sus propios hijos a cuidarlos, que se los cuidara el padrastro. Dije, a ver, espérame, no entiendo. Y traía cargando eso por años. Y ligado a lo que habíamos visto anteriormente en cuanto a las tribulaciones de cada quien y a la consolación que cada quien recibe, ¿sí? Y darnos cuenta que en medio del pueblo de Dios, ¿sí? O sea, qué bueno que ya tenemos la salvación, hermanos. Qué bueno que ya aceptamos al Señor en nuestro corazón y ahora sabemos que si nos morimos nos vamos directo al cielo. Pero a veces en medio de nosotros hay vidas destruidas y que tenemos que edificar, dice Pablo, lo que falta por la iglesia, para edificar a la iglesia. Y entonces dice, vamos a sufrir esas aflicciones de Cristo, dice, y es para su salvación y para su consolación, para que su salvación se complete y para que eso que ustedes están padeciendo y que también nos afecta a nosotros, en eso sean consolados. Que sepan que hay remedio para cada una de las situaciones que cada uno de nosotros enfrentamos. Daniel. La versión amplificada, en 2 Timoteo, Pablo le trata de explicar a Timoteo un poquito sobre este tema, porque le empieza a decir que en los postreros días habrá hombres que trastornarán la fe de los creyentes y le empieza a decir que él sufrió persecuciones en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y dice, he sufrido toda clase de persecuciones, pero de todas me ha librado el Señor. Y también te digo a ti, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, es decir, teniendo una vida transformada, sufrirán los mismos padecimientos que yo padecí por el nombre de Cristo. Esa es la versión amplificada de lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán los padecimientos que yo también atravesé. Ya te me adelantaste a otro verso que tenía, pero está bien. Gracias, Daniel. O sea, y dice Pablo, así que si abundan en ustedes, primero dice, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y miren, hermanos, lo veíamos hace 8 días, los que ministramos, vamos a ministrar mejor cuando nosotros mismos hemos pasado por tribulaciones y el Señor nos ha consolado en eso y hemos podido salir adelante y nos puede usar a todos como instrumentos para consolar a otros. Pero vamos a ir entendiendo que entonces dentro de la misma iglesia abundan en nosotros, en todos nosotros, las aflicciones de Cristo. Y dice el 6, pero si somos atribulados, es para su consolación y salvación. ¿Quién es? A ver, voy a hacer la pregunta. ¿A quién se refiere Pablo aquí de los que son atribulados? A ver, léanlo bien. Dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Ahí se refiere a él, pero está hablando en plural y a los que están con él, porque acuérdense con quién está escribiendo la carta. Con Timoteo. Y también después en la carta vamos a ir encontrando que se le suman Tito y Silvano o Silas. Y entonces habla en plural de los que están con los que está enviando la carta. Miren, esta carta se supone que Pablo la escribió desde la iglesia en Éfeso. Desde allá escribió esta carta.
Y ya había fundado la iglesia en Corinto, y había estado 1 año y medio más o menos en Corinto cuando fundó la iglesia, y lo que ya nos explicaba, había otras cartas que se habían perdido, y algunos creen que entre la primera carta y la segunda carta a los Corintios, Pablo hizo una visita a Corinto. Ahí llegó a visitarlos, y vamos a ver más adelante algunos versículos que avalan esto de que había visitado Corinto. Y entonces había ido con sus colaboradores, y él está hablando en primera persona, pero en plural, como cuando vemos en el libro de Hechos que Lucas, cuando habla en plural, a lo mejor no se incluye Lucas, pero es el mismo el que dice, y sufrimos un naufragio y así, pero está hablando en primera persona. Y es Pablo el que está hablando aquí en primera persona, dice, si somos, refiriéndose a él y a sus colaboradores, dice, atribulados. Y entonces ya se dirige a los corintios, dice, es para su consolación y salvación. Por eso estamos siendo atribulados, o estamos pasando por todo este sufrimiento, este dolor, todas las adversidades que tenemos. Y si somos consolados, porque Dios no los deja así. Si somos consolados, tiene la misma finalidad. Dice, somos consolados, es para su consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Las mismas aflicciones que Cristo había padecido, o muchas de ellas similares que Cristo había padecido. Así que cuando un cristiano sufre por Cristo, ¿saben qué? También Cristo mismo está sufriendo. Porque a Cristo le faltaban padecer las aflicciones. Por eso le citaba lo que Cristo le dice a Pablo cuando Pablo se convierte. Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Y cuando a nosotros se nos persigue, o somos atribulados, o estamos pasando por aflicciones, no crean que Cristo está indiferente allá sentado a la diestra del Padre y dice, ay, pues hay que sufran mis hijos. No, Él también está padeciendo junto con nosotros eso que nos sucede. Él no es indiferente a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento. Si a alguien le duele más, es a Él, es a Dios. Porque Él es un Dios ya iniciaba la carta diciendo Pablo, bueno, esta porción, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, Él es un Dios que se compadece de nosotros, es un Dios que no está ajeno a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Y si nos ve que estamos sufriendo, Él le duele también su corazón y sufre con nosotros. Pero no solo sufre, no nos deja así. Envía a gente para que esa salvación se haga firme y para que en lo que estamos padeciendo y sufriendo podamos ser consolados. Y quizás alguno dirá, pero es que a mí nadie me consoló en esto. Te aseguro que sí. Te consoló Dios. Y después Dios te va a dar la oportunidad. Fíjate, algo va a pasar y va a suceder que alguien exactamente va a pasar por lo mismo que tú. Yo le he dicho a mi hija, está aquí lo que pasó de que no se pudo casar. Un día Dios va a usar eso que ella padeció, que ella sufrió, para decirle a otra muchachita que le suceda lo mismo. No te preocupes. Es difícil, es duro, pero vas a salir adelante. Vas a salir. Y así es como Dios carga nuestros corazones. Y no todos los casos, quiero aclarar, se van a resolver, digamos, así, lo pongo entrecomillado, de manera favorable. Porque como Dios decida que sean, siempre va a ser favorable. Su voluntad siempre va a ser buena. Yo puedo decir, mi matrimonio se restauró, volví a unirme con la mujer que amo, de la que me había separado, pero no todos los matrimonios les va a pasar eso. Hay unos que van a terminar divorciados. ¿Para qué? Para que ellos consuelen a otros que tampoco van a salvar su matrimonio. Entonces, porque a lo mejor lo que esperamos, bueno, pues que me vaya totalmente bien. Sí te va a ir bien con Dios, lo que Dios decida. Sí, Caro.
Entonces, en la primera pregunta que usted nos dio sobre cuáles eran los sufrimientos de Cristo, no solamente se circunscriben a la persecución, a la ignorancia, al rechazo por ser creyentes, sino incluye todos estos casos que usted está viviendo, que son las situaciones que vive el ser humano como tal, y muchas veces es por situaciones de pecado. O sea, sí se incluyen así como sufrimientos en Cristo, ¿eso? Que es, o son las dos cosas, o ahí ya me confundí un poco, Bueno, perdón. Aclarábamos hace 8 días, hay cosas que suceden porque vivimos en un mundo caído y vamos a padecer todos los seres humanos. Acuérdense que citamos otra porción de la Escritura donde dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para que junto con la prueba nos dé una salida, ¿no? Entonces hay situaciones que no tienen a lo mejor que ver nada con la cuestión de la iglesia, de las aflicciones de Cristo, simplemente porque vivimos en un mundo caído, ¿no? Y sufrimos. Y de eso vamos a recibir consolación, ¿sí? Vamos a esas tribulaciones, Dios nos va a consolar y después nosotros vamos a consolar a otros. Pero aquí ya Pablo está hablando precisamente de las aflicciones que faltan de que nosotros suframos de Cristo. Por eso citaba lo que dicen Colosenses, que es la iglesia. Y sí tiene que ver un poquito diferente ya estas aflicciones de Cristo, precisamente con lo que ya mencionaban, parte del evangelio, de predicar el evangelio, de seguir extendiendo la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, quizás de privarnos de nuestro dinero y eso repercuta en que nosotros tengamos escasez en nuestra casa, que a lo mejor no tengamos para comer porque dimos para la obra. Esas son aflicciones por Cristo, por la obra de Cristo, ¿sí? Que sí es un poquito diferente en cuanto a esto. Sí, Memo. ¿Podrías buscar nuevamente el versículo donde dice Pablo lo que le faltó al cuerpo de Cristo, las aflicciones que le faltaron Primera a los Cristo? Colosenses 24. O Filipenses, no recuerdo cuál era. Esa es. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne, cumplo en mi cuerpo, cumplo en mi trabajo, cumplo en lo que hago, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Uno podría preguntar, ¿qué le faltó algo a Cristo? Tenemos que hacer esa pregunta lógica, siguiendo la secuencia del versículo. ¿Cómo es que a Cristo le faltó algo? Y con esto voy a procurar contestar a lo que comentabas, Carito, y a lo que pudiera estar pendiente de entenderse. En realidad, en relación a la obra de redención, no le faltó absolutamente nada hacer a Cristo. Vuelvo a decirlo. En relación al trabajo que tenía que hacerse en el mundo para que nosotros fuésemos salvos, Cristo lo hizo todo. No le faltó nada. Cuando Él dijo todo está consumado, se refería a que el Cordero, que era Él, estaba siendo ya muerto y era el requerimiento para que el Padre nos perdonara de todos nuestros pecados. Amén. Entonces, para la obra de redención no le faltó nada de sufrimiento a Cristo. Sufrió todo lo que tenía que sufrir con tal de salvarnos. Pero hay otro tipo de sufrimientos que son los que ahorita nos ocupa y que tienen que ver con, y esta es la palabra clave para poder entender todo el asunto, con la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez salvada la iglesia, necesita ser madurada, necesita ser completada, necesita ser, dije al principio, edificada. Porque el Señor no quiere que nosotros solamente seamos salvos, sino que Él quiere que nosotros seamos perfectos. No solamente quiere poner nuestros nombres en el libro de la vida, sino que también Él desea que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, a ser como Cristo.
Y para eso falta mucho. Y para eso se requiere de mucho trabajo y de mucho sufrimiento. De manera que entonces, cada uno de nosotros podemos estar pensando en la forma como Cristo quiere usarnos para bendecir a la iglesia de Jesucristo. Hoy, por ejemplo, como cada miércoles que van las hermanas a visitar las enfermas, nuestro hermano Val, además del trabajo que tiene aquí, se dispuso para llevar a las hermanas en su camioneta a las casas de las hermanas que son visitadas. Y bueno, pues Val, aunque le ayudamos con la gasolina, pero él tiene que ir a donde las hermanas van. Hoy fueron hasta Tláhuac, a casa de nuestra hermana Bertita, que está con su pie lastimado. Y bueno, pues ahí vemos que Val, y todavía le pedí que pasara por mi esposa, para que no tuviera yo que traerla acá. Ahí hay un sufrimiento que él tiene que hacer a favor del cuerpo. Ahí está trabajando. Todo lo que orábamos hace rato en cuanto al trabajo que hacen, todos los que vienen a servir aquí, dan su tiempo, dan a veces su dinero, o muchas veces, dan su esfuerzo. Algunos vienen sin ganas a servir, pero lo hacen. Y esto que hacen es para bendecir al cuerpo de Cristo. Esto que hacen es para que el cuerpo sea edificado. Entonces, especialmente tratándose de los ministerios como Pablo estaba diciendo, yo padezco, me falta todavía, volvemos a poner el versículo por favor, me falta todavía sufrir más cosas con tal de que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Dice, me gozo en lo que padezco, decía Pablo. ¿Por quién? Por ustedes, la iglesia. Y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cristo tuvo suficientes aflicciones para salvarnos, pero ahora como cuerpo de Cristo, Cristo sigue sufriendo, como decía Chucho, a través de nosotros, muchos problemas, muchas aflicciones, con tal de edificar al cuerpo de Cristo, porque dice lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, incluyamos todas las cosas que requieren un esfuerzo, un sufrimiento en aras de que la iglesia llegue a la madurez y a la edificación que Cristo quiere. Este es el tipo de aflicciones, pero aflicciones que paralelamente traen o conllevan consolación y gozo. ¿Sí? Chucho lo decía, como pastores, hermanos, yo no estaría aquí de pie después de 45 años de oír problemas. Porque los psicólogos, lo he sabido, terminan enfermos y muchos pastores renuncian al pastorado y muchos pastores terminan muy mal. Ustedes pregúntense lo que yo puedo vivir cuando hablo de mí, pero hablo de cualquier pastor, quizá hablo de mí por los años que tengo, tantas cosas que yo he tenido que atender, no con todos, pero Dios sabe que yo lloro por ustedes. Ustedes me hacen llorar. Y yo ayuno por ustedes y oro por ustedes, igual que los demás pastores. ¿Mande? Nos desvelamos, nos desanimamos, sufrimos traiciones, padecemos injusticias, hablan mal de nosotros. De veras, con ganas de decir, ¿yo qué tengo que estar aquí? Pero si hemos sido llamados para eso, seguimos de pie por la misericordia de Dios y porque entendemos esto que Pablo decía. ¿Qué es lo que decía? Me gozo. ¿En qué? En lo que padezco. Pues ¿qué eres, masoquista? ¿Te gozas en lo que padeces? Pues sí, me gozo en lo que padezco. ¿Por qué me gozo en lo que padezco?
Porque estoy viendo que sí sirve a pesar de las cosas. Porque veo que la gente ama más a Dios. Porque, por ejemplo, hoy, ¿cuántos fueron allá al Teatro Blanquita? Levanten su mano. Y es fácil ocupar su tiempo, subirse a los carros, gastar gasolina, hacer tortas, llegar allá con peligro de que tengan problemas, de ataques, de algunas cosas. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, ahora que vemos aquí, ¿a quiénes? A Miriam, a Mario y a Marcelino. Entonces me gozo por lo que padezco, por amor a ustedes. Me gozo. ¿Vale la pena entonces sufrir las aflicciones que le falta al cuerpo de Cristo con tal de que el Señor termine de hacer la buena obra? Que podamos ver a personas como ustedes poder estar firmes. Hoy recibía yo un WhatsApp en donde me decía una hermana: hermano, estoy con muchos problemas físicos, pero sabe, hermano, ni me quejo ya. Yo acepto. Dios me dijo, yo quiero usarte así como estás. Y yo le decía: Señor, pero ¿cómo me quieres usar así? Pues mejor sáname y me usas mejor, ¿no? No, así como estás, así te quiero usar. Dice: y ahora que ya entendí, ahora me gozo y ahora estoy disponiendo mi vida con esto que yo cargo y estoy viendo que hay bendición para otras personas. Es como podemos entender cómo es que nos podemos gozar en lo que padecemos por causa de ustedes. Y para que no quede ninguna duda, esto lo podemos entender muy bien como papás y como mamás. ¿Se sufre como papás? ¿Poquito? Y podrías decir: y sin embargo me gozo. Yo te podría decir: ¿cómo te gozas? No tengas hijos, se sufre mucho con los hijos. Y sin embargo, los papás queremos tener hijos, a pesar de saber que los hijos nos cuestan lágrimas. Así que dentro del dolor que significa ser papá o mamá, hay un gozo al ver que los hijos salen adelante. Es igual, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi ser, en mi cuerpo, lo que hace falta, lo que tiene que ser, con tal de que ustedes sean edificados, con tal de que ustedes crezcan. Pero además nosotros tenemos una gran bendición, que el Señor, el pastor de los pastores, nos va a dar premio cuando lleguemos allá. Va a decir: valió la pena, hijo, mira todo lo que yo tengo aquí para ti, porque el sufrimiento que tú tuviste valió la pena. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol. Y les decía, esta carta es muy personal de Pablo y quiere animar a los hermanos en Corinto. Y después dice en el verso 7, y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme. Dice: pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Y como que haciéndoles ver a ellos, y yo se los hago ver a ustedes, hermanos, así como ahorita Memo señalaba a algunos, o les pedí a algunos que levantaran la mano de los que fueron ahí a compartir el evangelio, y a lo mejor no todos se han involucrado todavía en este tipo de actividades, que tengamos que padecer un poco, sufrir ciertas aflicciones, pero decía Pablo a los corintios, dice: yo tengo esperanza en todos ustedes, de que así como nosotros también hemos padecido, ustedes van a ser compañeros de nuestras aflicciones. Porque miren, yo no les voy a dorar la píldora, pero cuando nos enrolamos en el ejército de Dios, vamos a padecer, vamos a sufrir. Y entonces Pablo está queriendo animar a los corintios, no desanimarlos, sino decir: sí van a padecer.
Y esas aflicciones que van a padecer, ¿saben qué? También van a ser para su consolación. ¿Sí? O sea, no van a quedarse nada más en el puro sufrimiento. Miren, Dios nunca nos deja en el puro dolor. No es así nuestro Dios. No le encanta vernos sufrir. No es maquiavélico así. Ay, a ver cuánto aguanta este, a ver qué resistencia, qué umbral de dolor tiene. No voy a ver. No, Él viene a consolarnos. ¿Sí? Y para que entiendan eso los hermanos en Corinto, Pablo les abre su corazón y empieza a decirles de sus propias vivencias. Dice el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué creen los estudiosos de la Biblia a que se refiere Pablo? Bueno, la mayoría cree que se refiere a lo que sucede en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 19 o 20, déjenme ver cuál es. Lo que sucedió cuando estaba en Éfeso. 19. Ustedes conocen la historia. Cuando se refiere a Asia, no se refiere a lo que hoy conocemos como Asia, el continente, sino una porción de allá de Europa, lo que es ahora Turquía. Esto era toda una región donde estaban diferentes regiones, provincias, y entre ellas estaba la ciudad de Éfeso. Y cuando Pablo llega a ese lugar, sucede una serie de cosas en donde, no voy a leer toda la historia porque es muy larga, pero ustedes leanla en su casa, en el capítulo 19, llega Pablo a Éfeso y allí había unos artesanos que hacían figuras de la diosa Diana y les daba, dice, mucha ganancia a ellos. Y entonces Pablo llega ahí con su nueva doctrina, ¿sí? Y es donde ellos ven amenazado su negocio, principalmente su negocio, dice, pero también el templo de nuestra gran diosa, ¿no? Se va a ir desacreditando con esta nueva doctrina que trae este Pablo. ¿Sí? Y entonces surge un gran alboroto en la ciudad, que toda la ciudad se alborota, ¿sí? Estos empiezan a alborotar a toda la ciudad, los que estaban siendo afectados en sus negocios, y toda la ciudad empieza a gritar, no, nuestra diosa Diana de los Efesios y todos, y entonces quieren ver qué pasó y agarran a unos compañeros de Pablo queriendo encontrar a Pablo porque lo quieren matar, y Pablo dice, déjenme salir, y los demás dicen, no salgas, Pablo, porque te van a matar aquí. Y entonces era tal el alboroto en la ciudad, imagínense toda una turba. Ustedes han visto, a lo mejor en la televisión, agarran a un ladrón y lo linchan, ¿qué es lo que le hacen? Bueno, pues multiplíquenlo más. ¿Sí? Toda la ciudad estaba alborotada y querían agarrar a Pablo para matarlo. Muchos creen que se refiere a eso. Cuando en el alboroto en Éfeso sucedió eso, y dice Pablo, era tal la turba que había, dice que hasta perdimos la esperanza de conservar la vida. Dijimos, aquí, ya. Sí, fueron muchas, pero algunos creen que fue esta, ¿no? Por lo que dice, por lo que menciona él que nos pasó en Asia. Basado en eso que él llega a decir que fue en Asia, se relaciona con lo que sucedió en Éfeso. Eso fue al principio de que se convierten, ¿no? Lo bajan por una cesta, ¿sí? La vez que lo apedrearon, y yo siempre he creído que se murió Pablo y lo oraron por él y resucitó, ¿no? Dicen que lo apedrearon, lo sacaron arrastrando fuera de la ciudad de Iconio, lo dejaron ahí, oraron por él, se levantó y dice, vamos a seguir predicando. Así era Pablo, ¿no? Y entonces sucede todo esto y Pablo no les está mintiendo a los corintios. Miren, hermanos,
Nosotros también los pastores, me gusta mucho porque, por ejemplo, ahí está Saraí. ¿Dónde está Saraí? Saraí, gracias por tus mensajes, hija, nos animan. Saraí es de esas ovejas que de repente nos mandan unos mensajes a los pastores. El último que me mandó dice, pastor, yo sé que algo así más o menos decía, ustedes también enfrentan sus luchas y tienen sus propias cosas, ¿no? Y sin embargo nos están atendiendo y lo que cargan y que Dios lo bendiga y estoy orando por usted y así, ¿no? Y nos anima porque algunos no están desconectados de lo que somos nosotros. También nosotros sufrimos, hermanos. También nosotros padecemos. Yo les decía el domingo, o sea, fueron desvelos con mi hija, de estarla atendiendo en sus crisis y en muchas cosas. Y entonces tenemos esos padecimientos. Y a veces se los vamos a decir quizás desde aquí o en una administración para que ustedes entiendan que no estamos por encima de ustedes, que no somos superhombres, ¿no? Que también sufrimos. Sí, y a veces nos van a ver enojados, enardecidos y a veces gritamos. Y por ejemplo, yo me acuerdo que en un día de esos de crisis de mi hija, así fue mi reacción hacia la persona con la que se iba a casar mi hija. La vi tan mal a mi hija en tal crisis que llegó un momento en que yo tomé un coraje hacia esa persona. Le dije, ojalá se pudra en el infierno, le dije, ojalá se esté pudriendo en el infierno. Y me dijo mi hija, se espantó mi hija de cómo me vio. Me dijo, no, papá, yo no te quiero ver así. Yo no quiero que tu corazón esté así de lastimado. Yo no quiero que albergues eso en tu corazón. Y entonces también me hizo reaccionar. Cuando mi hija me habló así, dije, caray, o sea, ¿hasta dónde puedo yo llegar? Y Pablo aquí, él mismo empieza a abrir su corazón y les dice, hermanos, así estuvimos, perdimos la esperanza quizás hasta de salvar la vida, pero no la fe. Dice, porque aunque nos hubieran matado, dice, Dios podía resucitarnos, es lo que dice en el siguiente verso 9, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Y saben qué? Dios nos va a permitir llegar a una situación tal en donde todos nuestros recursos se acaben, donde todas nuestras fuerzas se vean agotadas, y eso es lo mejor. Yo siempre he creído que la verdadera fe empieza a funcionar cuando se agotaron tus recursos. Antes no es fe, porque estás dependiendo de ti, de tus fuerzas, de lo que tú crees que puedes. Cuando ya todo depende de Dios, entonces sí entra la fe. Es como aquella historia que algunas veces les he contado de aquel alpinista que llegó un momento en que iba escalando solo ya en la noche y de repente sufrió una caída, pero con su arnés llegó un momento en que bajó tanto y cayó, que quedó suspendido en el aire, así, y solo en la noche no se veía nada, y ya despierta y en su desesperación empieza a gritar, Señor, Señor, si estás ahí, ayúdame, Dios mío, Dios mío. Y para su sorpresa, de repente oye una voz que le dice, sí, aquí estoy, hijo mío. Señor, Señor, qué bueno que estás así, Señor, Señor. Dice, sí, aquí estoy, hijo. Sí, Señor, ayúdame, ayúdame. Te voy a ayudar, pero ¿confías en mí? Sí, Señor, confío en ti, confío en ti. ¿De veras confías en mí? Sí, Señor, sí, Señor. Saca tu cuchillo y rompe la cuerda. Empieza a gritar, ¿no hay alguien más allá arriba? Cuenta la historia que este hombre al día siguiente amaneció congelado, colgado de su cuerda a medio metro del piso, donde estaba ya la nieve, donde podía caer y podía desplazarse e irse a otro lugar, porque no confió en Dios.
Y a veces tú y yo somos así. Le estamos diciendo a Dios, sí, creo en ti, pero a la hora que tenemos que hacer lo que Dios nos pide, no movemos todos nuestros recursos. Espérame, Dios. Eso que me estás pidiendo está medio loco. No, ¿cómo, Señor? No. Pero a veces Dios es así. Y Pablo dice, mira, llegamos a tal punto que ya no íbamos a confiar en nosotros. Como decía Memo, una vez lo bajaron en una canasta, sus amigos le dijeron, no, Pablo, a ver, te descendemos aquí por la muralla en una canasta, todos cooperaron, uno dijo, yo tengo una canastota, otro dijo, yo tengo una cuerda donde lo bajamos y que huya. En muchos recursos de ellos. Pero aquí Pablo dice, ya perdimos toda esperanza y llegó un momento en que para que no, el Señor nos llevó al punto de que no confiásemos en nosotros, ¿sí? A ese punto, dice, nosotros ya nos dábamos por muertos. Pero aún así, quizás Pablo conocía la historia de Abraham, lo que escribe en Hebreos, creo que es Hebreos 11:9, donde habla acerca de Abraham, donde dice que Abraham, cuando ofreció a su hijo, él lo daba por muerto. Dice, y en un sentido Dios me lo regresó de los muertos. Para Abraham ya estaba muerto. Y así para Pablo dice, yo ya perdí toda la esperanza, ya no confiábamos en nosotros, pero sé que Dios puede resucitar muertos. Dice, y en él descanso, porque mi confianza no está en mí. Y después termino con el verso 10, dice, el cual, después ya habla, ya en tiempo pasado, porque no murió ahí Pablo, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios muchas veces atrás te ha librado? ¿Que hoy te está librando? ¿Y que te va a librar mañana de muchas otras cosas? Vamos a segunda de Pedro, con este versículo terminamos, capítulo 2, verso 9. Porque nuestra confianza es esta, en Él. Segunda de Pedro 2:9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Pero nada más la primera parte. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Si nosotros buscamos con todo nuestro corazón a Dios, Él nos va a librar de cualquier peligro, de cualquier tentación. Así como Pablo dijo, Él nos libró en ese momento. Estaba pasando quizás cuando escribió esta carta por otras tribulaciones, dijo, y Él nos libra en este momento. Y van a venir cosas más adelante y Él nos librará, como vinieron más cosas en la vida de Pablo. Fue llevado preso a Roma, allá fue decapitado Pablo, y no se estaba refiriendo a que nunca iba a morir. Él tenía seguro la misión que Dios le había encomendado. Dios le había dicho, es necesario que tú vayas hasta Roma, Pablo. Hasta allá te garantizó que nunca, no iba a morir. Pero él sabía que mientras no cumpliera esa misión que Dios le había encomendado y que él le había dicho que le iba a hacer, el Señor lo iba a librar. Y estaba viendo con esperanza el futuro, como nosotros tenemos que verlo. No es comparable, dijo el mismo Pablo, esta leve tribulación con la gloria venidera. Señor, te damos gracias, porque podemos encontrar una esperanza viva, real, en tu palabra. Una esperanza para lo que cada uno de nosotros en nuestras propias luchas estamos atravesando.
Señor, hay muchas aflicciones en medio de tu iglesia. No somos una iglesia perfecta, nos estás madurando. Tu misma palabra dice que hasta que todos juntos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Señor, mientras tú nos llevas a ese nivel de madurez, de crecimiento, concédenos que las aflicciones que faltan en el cuerpo de Cristo, nosotros las vivamos con gozo, sabiendo que es parte de tu voluntad, Señor. Que tú nos madures, nos hagas crecer. Señor, que nuestra esperanza está en que todos crezcamos y maduremos, y que la esperanza que tenemos de un día estar contigo en tu presencia para verte cara a cara sea la que nos anime, nos aliente, Señor, a padecer, a sufrir con gozo lo que tengamos que padecer. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.